ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz. Valorizar a nuestros ídolos mientras aún están entre nosotros es un gesto de gratitud que muchas veces olvidamos practicar. Porque hace 3 días hubo rumores en las redes sociales de que tuvo una recaída. Quédate hasta el final porque se revelará la situación de salud de Roberto Carlos. Artistas como Roberto Carlos, que dedicaron sus vidas a emocionar e inspirar a millones de personas, merecen el reconocimiento y el cariño del público no solo por lo que ya han hecho, sino por lo que continúan representando. La música, el arte y la pasión que comparten con el mundo son regalos invaluables que enriquecen nuestras vidas, nos conectan con nuestros sentimientos más profundos y crean recuerdos que llevamos con nosotros para siempre. Hoy, muchos de esos ídolos están envejeciendo. El tiempo, inevitablemente, deja su huella, y aquellos que un día fueron jóvenes y llenos de energía en los escenarios ahora enfrentan los límites de la edad. Sin embargo, incluso con las arrugas y las voces que ya no tienen la misma fuerza, siguen llevando consigo la sabiduría, el legado y la esencia que los hicieron especiales. Es en este momento cuando se vuelve aún más importante valorarlos, demostrando nuestro cariño y admiración mientras aún están aquí, vivos, para recibir el reconocimiento que tanto merecen. No debemos esperar a que la ausencia transforme nuestra percepción del valor. Lamentablemente, es común que los mayores homenajes surjan solo después de la partida de alguien. Pero el mañana puede ser demasiado tarde para decir gracias o para demostrar cuánto ese artista fue importante para nosotros. Nuestros ídolos son humanos, cargan historias de vida llenas de desafíos, luchas y superaciones, y es esencial reconocer que, detrás de toda la fama y el brillo, hay personas que se dedicaron a hacer del mundo un lugar más hermoso con su arte. Roberto Carlos es un ejemplo claro de esto. Su historia, marcada por profundas penas y logros extraordinarios, es un testimonio de resiliencia, amor y entrega. Sus canciones han acompañado a generaciones y se han convertido en parte de la banda sonora de nuestras vidas. Por eso, mientras aún está entre nosotros, debemos demostrar nuestra gratitud y celebrar todo lo que hizo y sigue haciendo. Pequeños gestos, como asistir a sus conciertos, escuchar sus canciones, compartir historias sobre cómo sus letras nos tocó, son formas de decir que no ha sido olvidado y que su obra sigue viva en nuestros corazones. El arte tiene el poder de ser eterno, pero los artistas no lo son. Envejecen. Sufren y, muchas veces, se sienten distantes del cariño del público que alguna vez los aplaudió. Valorar a nuestros ídolos mientras están vivos es una forma de devolver todo lo que nos dieron. Es un acto de humanidad, de respeto y de amor. Hoy, ellos aún están aquí. Mañana, quizás ya no estén. Por lo tanto, el momento para demostrar admiración y gratitud es ahora. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un like, porque eso ayuda a que más personas descubran este tipo de contenido. Además, si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, puedes enviarnos un super thanks. Pero si no puedes colaborar de esa forma, déjanos un comentario contándonos qué datos sobre Roberto Carlos te ha sorprendido más hasta ahora. Tu participación es clave para que sigamos creando contenido exclusivo como este. No te muevas de aquí, porque al final de este video revelaremos información que podría cambiar para siempre cómo vemos a esta leyenda de la música brasileña. Lo que está por venir te dejará sin palabras. Roberto Carlos Braga, el ícono que años más tarde sería conocido como el rey de la música brasileña, nació el 19 de abril de 1941 en la apacible ciudad de Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo. En aquella época, esta pequeña localidad era famosa por su serenidad, sus paisajes naturales y las calles adoquinadas que conectaban las sencillas casas de sus habitantes. Proveniente de una familia humilde, Roberto fue el cuarto hijo de Robertino Braga, un relojero dedicado, y Laura Moreira Braga, una amorosa ama de casa cuyo principal objetivo era mantener a su familia unida y transmitirles valores de amor, fortaleza y perseverancia. Desde sus primeros años, Roberto mostró un carácter soñador y sensible. Fascinado por el mundo que lo rodeaba. Solía pasar largas horas escuchando las historias que su madre le contaba y se sentía cautivado por la radio, que para entonces era el principal medio de entretenimiento y conexión con el exterior.
En el hogar de los Braga, la radio reproducía tanto radionovelas como programas musicales, y fue en ese ambiente cargado de melodías que Roberto comenzó a desarrollar un amor profundo por la música. Sin embargo, a los 6 años, un episodio trágico marcó un antes y un después en su vida. Mientras jugaba cerca de las vías del tren junto a sus amigos, un accidente lo llevó a ser atropellado por una locomotora. El suceso tuvo consecuencias devastadoras. Roberto perdió parte de su pierna derecha. Esta experiencia, dolorosa e inesperada, podría haber quebrado el espíritu de cualquier niño. Sin embargo, en el caso de Roberto, se convirtió en el catalizador de una resiliencia y una determinación que lo acompañarían por el resto de su vida. Durante los meses de recuperación en el hospital, su madre Laura fue una presencia inquebrantable, brindándole apoyo emocional y asegurándose de que nunca perdiera la esperanza. La adaptación a una prótesis no fue sencilla. Roberto enfrentó retos tanto físicos como emocionales para volver a caminar y participar en actividades infantiles. Pero a pesar de estas dificultades, encontró en la música una fuente de refugio y motivación. Su madre, siempre atenta a los talentos de su hijo, lo animó a explorar su lado artístico. Roberto comenzó a tomar clases de piano y canto, revelando rápidamente una aptitud especial para la música. Con una voz dulce que cautivaba a quienes lo escuchaban, Roberto empezó a ganarse el cariño de quienes lo rodeaban, incluso participando en reuniones familiares donde su interpretación musical se convertía en el centro de atención. La influencia musical no solo venía de su madre, sino también de sus hermanos mayores, quienes solían llevar a casa discos de los grandes artistas de la época. Figuras como Orlando Silva y Joao Gilberto formaron parte de su aprendizaje musical. Roberto no solo escuchaba sus canciones, sino que las reproducía en el piano familiar, perfeccionando su oído y desarrollando su propio estilo. En la escuela, aunque enfrentó algunos retos debido a su condición física, Roberto destacó por su perseverancia y carácter optimista. Sus compañeros y profesores lo admiraban por su alegría y su determinación. Incluso en los juegos callejeros, que requerían agilidad, Roberto encontraba la manera de participar, demostrando que las limitaciones físicas no serían un obstáculo para disfrutar su niñez. Cachoeiro de Itapemirim, con su atmósfera bucólica y sus paisajes tranquilos, sirvió como el telón de fondo perfecto para que Roberto desarrollara su sensibilidad artística. Las reuniones familiares y las tardes con amigos eran el escenario donde su talento comenzaba a florecer, recibiendo aplausos que fortalecían su sueño de dedicarse a la música. A pesar de los desafíos, Roberto Carlos nunca perdió su espíritu soñador y su deseo de trascender. Durante su infancia, moldeó una personalidad resiliente que lo prepararía para enfrentar los altibajos de la vida y, eventualmente, conquistar el corazón de millones de personas con su arte. Fue en este ambiente de amor, superación y melodías donde Roberto dio sus primeros pasos hacia la inmortalidad musical, soñando con el día en que su música llegara más allá de las fronteras de su ciudad natal. Roberto Carlos inició su camino en la música desde muy joven, impulsado por una pasión que lo acompañó desde la infancia. En los años 1950, en medio de una época de efervescencia cultural en Brasil, comenzó a destacar en programas de radio locales, interpretando boleros y zambas que rápidamente conquistaron al público. Sin embargo, fue en los años 1960 cuando su carrera despegó a nivel nacional, gracias a su participación en el movimiento Jovem Guarda, que revolucionó la música brasileña y marcó a toda una generación. Inspirado por el rock and roll estadounidense y los sonidos juveniles europeos, Roberto, junto a Erasmo Carlos y Wanderlea, le imprimió un aire moderno a la música brasileña. Canciones como Splash Splash y He Proibido Fumar lo colocaron rápidamente en los primeros lugares de popularidad, convirtiéndolo en la voz de una juventud que buscaba innovación y libertad. Con el programa de televisión Jovem Guarda, transmitido por TV Record, su fama creció exponencialmente y sus canciones se convirtieron en himnos de las fiestas juveniles de todo Brasil, consolidándolo como un fenómeno cultural sin precedentes. Cuando el movimiento Jovem Guarda llegó a su fin, muchos artistas se quedaron en el camino, pero Roberto Carlos supo reinventarse. Dejó atrás el rock para enfocarse en baladas románticas, explorando temas como el amor, la nostalgia y la fe. Este cambio marcó un punto de inflexión en su carrera, ampliando su audiencia y llevándolo al estrellato definitivo.
Durante los años 1970, Roberto Carlos ya era considerado el rey de la música brasileña. Canciones como Detalhes, Outra Vez y Café da Manhã no solo marcaron una época, sino que también demostraron su habilidad para conectar emocionalmente con un público diverso. Sus discos se convirtieron en un elemento imprescindible en los hogares brasileños y cada lanzamiento generaba una euforia colectiva, con filas interminables en las tiendas de discos. En esa misma década, Roberto Carlos comenzó a conquistar el mercado internacional, grabando versiones de sus éxitos en español y ganándose el corazón de los oyentes de toda América Latina. Países como México, Argentina y Chile lo adoptaron como una figura central de la música romántica, comparándolo con otros grandes de la música latina, como Julio Iglesias. Sus giras internacionales eran un éxito rotundo, y su legado comenzaba a extenderse más allá de las fronteras de Brasil. En los años 1980, Roberto Carlos mantuvo su posición como una de las figuras más importantes de la música, adaptándose a las transformaciones del mercado sin perder su esencia. Lanzó baladas icónicas como Emocoes, que se convirtió en una de sus canciones más emblemáticas y sigue siendo un clásico hasta el día de hoy. En esta etapa, también exploró temas más espirituales y sociales, con composiciones como Nossa Senhora, que reflejaban su fe y su evolución personal. Su especial de fin de año en TV Globo se consolidó como una tradición familiar, reforzando su conexión con el público brasileño. A lo largo de los años 1990, mientras nuevos géneros musicales emergían, Roberto Carlos logró mantenerse vigente. Fue uno de los primeros artistas brasileños en adoptar el formato de CD, demostrando su capacidad de adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, esta década también trajo desafíos personales. La pérdida de su esposa, María Rita, en 1999, dejó una profunda marca en su vida y en su música, llevándolo a expresar su dolor y su nostalgia en composiciones aún más emotivas. Con la llegada del nuevo milenio, Roberto Carlos ya era una leyenda viva. Su carrera estaba consolidada y sus fans abarcaban varias generaciones. Comenzó a enfocarse en proyectos especiales, como giras conmemorativas, recopilaciones y espectáculos temáticos, incluyendo presentaciones con grandes orquestas y conciertos en cruceros. Además, recibió numerosos homenajes que celebraban su contribución a la cultura brasileña. A pesar del paso del tiempo, Roberto Carlos continuó lanzando nuevas canciones y realizando presentaciones, siempre con la misma pasión y dedicación. Su longevidad artística no solo se debe a su talento, sino también a su habilidad para reinventarse y mantenerse fiel a los valores que siempre han guiado su carrera. Ha logrado construir una conexión única con su público, abordando temas universales que trascienden generaciones. Además de su música, Roberto Carlos incursionó en el cine y la televisión, protagonizando películas como Roberto Carlos en Ritmo de Aventura y Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa, que mostraron su carisma y su capacidad de conquistar a diferentes audiencias. Estas producciones consolidaron aún más su estatus como un ícono cultural. Hoy, con más de 6 décadas de trayectoria, Roberto Carlos sigue siendo uno de los artistas más admirados y respetados de Brasil y del mundo. Su legado es un testimonio de su talento, resiliencia y capacidad para emocionar a través de su música, convirtiéndolo en un símbolo eterno de la cultura brasileña. Roberto Carlos siempre ha sido reservado respecto a su vida personal, aunque algunos de los episodios más importantes de su trayectoria han trascendido al público y han mostrado el carácter resiliente y sensible del artista. Desde su infancia, enfrentó desafíos que marcaron profundamente su vida y su música. Uno de los eventos más significativos ocurrió cuando tenía apenas 6 años. En un día aparentemente normal, sufrió un accidente mientras jugaba cerca de una línea de tren, lo que resultó en la amputación de parte de su pierna derecha. Este hecho cambió su vida para siempre. A pesar del dolor físico y emocional, así como de los prejuicios y las dificultades que enfrentó usando una prótesis, Roberto encontró en la música un refugio. El apoyo incondicional de su madre, Laura Moreira Braga, fue esencial para superar los retos de su infancia, y su amor por la música creció como una fuerza que lo impulsaría a lo largo de su vida. Con el paso de los años, Roberto Carlos desarrolló una carrera artística brillante, pero también vivió momentos personales intensos que moldearon su carácter.
Su primer matrimonio, con Cleonice Rossi, Nis, duró de 1968 a 1979 y les dio 2 hijos, Roberto Carlos Braga II, conocido como Dudu Braga, y Luciana Braga. Aunque el matrimonio terminó debido a la apretada agenda del artista, Roberto siempre mantuvo una relación cercana con Nas y sus hijos. La muerte de Nas en 1990, a causa de un cáncer de mama, fue un golpe profundo para Roberto, quien canalizó su dolor en su música, componiendo canciones que expresaban su nostalgia y su duelo. El mayor amor de su vida llegó años después, cuando conoció a María Rita Simoes en la década de 1990. María Rita se convirtió en su compañera y en el centro de su vida. Sin embargo, en 1998, ella fue diagnosticada con un cáncer agresivo, y Roberto dejó de lado su carrera para cuidarla durante su enfermedad. Su muerte en 1999 dejó al artista devastado. Roberto Carlos se sumió en un largo periodo de duelo, y durante años evitó cantar canciones que le recordaran a ella, ya que el impacto emocional era demasiado fuerte. Nunca volvió a casarse, manteniéndose fiel al recuerdo de María Rita, a quien describe como el gran amor de su vida. En 2021, Roberto Carlos enfrentó otra pérdida devastadora, la muerte de su hijo Dudu Braga, quien falleció a los 52 años debido a un cáncer. Dudu era un gran apoyo en la vida de su padre, compartiendo con él el amor por la música y trabajando juntos en diversos proyectos. La partida de Dudu fue un golpe muy duro para Roberto, pero nuevamente encontró en su fe y en su música la fuerza para seguir adelante. A lo largo de su vida, Roberto Carlos también ha lidiado con su personalidad perfeccionista y su lucha contra el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Desde joven, desarrolló rituales y manías que con el tiempo se intensificaron, como evitar ciertos colores, realizar rutinas específicas antes de sus conciertos y mantener un orden riguroso en su vida diaria. Aunque a veces estos comportamientos son vistos como excentricidades, para él representan una forma de encontrar equilibrio y control en un mundo lleno de incertidumbre. En su vida cotidiana, Roberto Carlos siempre ha buscado la tranquilidad y el aislamiento de los reflectores. Prefiere pasar tiempo en casa, rodeado de familiares, amigos cercanos y sus queridos perros, que siempre han sido una gran compañía para él. Disfruta de actividades simples, como escuchar música clásica, ver películas antiguas y pasear en coche, una de sus grandes pasiones. También es un hombre de fe, y su conexión con el catolicismo ha sido un pilar fundamental para sobrellevar los desafíos de la vida. A pesar de las dificultades y las pérdidas, Roberto Carlos ha logrado encontrar consuelo y fuerza en su música, su fe y el amor de su público, que sigue acompañándolo incondicionalmente en cada etapa de su vida. Su resiliencia, sensibilidad y capacidad para transformar el dolor en arte son un reflejo de la grandeza del hombre detrás de la leyenda. La vida de Roberto Carlos ha estado marcada por profundos desafíos y pérdidas que han dejado huellas imborrables en su trayectoria, tanto personal como profesional. Desde su infancia, el cantante ha enfrentado tragedias que pusieron a prueba su fortaleza emocional y que moldearon su resiliencia, cualidad que lo ha acompañado durante toda su vida. Una de las primeras tragedias ocurrió cuando tenía apenas 6 años. Durante una tarde aparentemente común, mientras jugaba con amigos, sufrió un accidente que cambiaría su vida para siempre. Al intentar cruzar una vía ferroviaria, fue atropellado por un tren, lo que resultó en la amputación de parte de su pierna derecha. Este evento traumático marcó profundamente su infancia. Adaptarse a una prótesis y enfrentar el prejuicio social no fue fácil para un niño lleno de sueños. Sin embargo, con el apoyo inquebrantable de su madre, Laura Moreira Braga, y su familia, Roberto encontró la fuerza para sobreponerse a las dificultades. Este episodio, lejos de desanimarlo, se convirtió en un catalizador de su determinación y creatividad, que más tarde se reflejarían en su música. La música se convirtió en su refugio durante esos años difíciles. Mientras aprendía a tocar la guitarra y se enamoraba de las canciones que escuchaba en la radio, Roberto empezó a soñar con un futuro en el que sus limitaciones físicas no fueran un obstáculo para alcanzar el éxito. Sin embargo, el camino hacia la fama no fue sencillo. Durante los años 60, liderando el movimiento Joven Guarda, enfrentó la presión de ser una figura pública, junto con críticas y desafíos propios de la industria musical. A lo largo de su vida,
Roberto también tuvo que enfrentar pérdidas personales devastadoras que dejaron un profundo impacto en él. Una de las más significativas fue la muerte de su esposa, María Rita, en 1999. Considerada por él como el gran amor de su vida, María Rita fue diagnosticada con cáncer en etapa avanzada. Roberto decidió detener su carrera para dedicar todo su tiempo y energía a cuidarla, mostrando un amor y una devoción que conmovieron a quienes lo rodeaban. Su muerte fue un golpe devastador y Roberto quedó profundamente marcado por el duelo. Por años, evitó hablar del tema y cantar canciones que le recordaran a ella, ya que la carga emocional era abrumadora. Incluso hoy, se sabe que mantiene vivo su recuerdo, considerando su amor eterno. Otro duro golpe fue la pérdida de su hijo, Dudu Braga, en 2021. Dudu, quien compartía con su padre una gran pasión por la música. Luchó contra el cáncer en varias etapas de su vida. Roberto siempre estuvo a su lado, apoyándolo con amor incondicional. Cuando Dudu perdió la batalla, Roberto enfrentó nuevamente un duelo profundo. La relación cercana y afectuosa que mantenían hizo que su partida fuera especialmente dolorosa, dejando un vacío irreemplazable en su vida. Además de estas tragedias, Roberto Carlos también ha lidiado con desafíos emocionales a lo largo de su vida, como el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, que se manifiesta en manías y rituales específicos. Entre ellos, se encuentra la evitación de ciertos colores como el marrón y el púrpura, así como una atención obsesiva a los detalles en sus conciertos y grabaciones. Estas características, aunque a veces vistas como excentricidades, son parte de su forma de encontrar orden y control en un mundo lleno de caos e incertidumbre. A pesar de todo, Roberto Carlos ha encontrado maneras de superar sus tragedias y canalizar sus emociones a través de su música. Canciones como Detalles y Emocoes son reflejo de su capacidad para convertir el dolor en arte, compartiendo con su público experiencias personales que trascienden generaciones. La música ha sido su gran aliada, permitiéndole expresar sentimientos que quizás no podría poner en palabras. Otro pilar importante en su vida ha sido su fe. Roberto siempre ha sido un hombre profundamente espiritual y ha declarado en varias ocasiones que su creencia en Dios le ha dado la fortaleza para enfrentar las adversidades. La religión no solo lo ha ayudado a procesar el dolor, sino que también ha inspirado muchas de sus canciones sobre esperanza y amor. Hoy en día, Roberto Carlos continúa presentándose en escenarios, aunque mantiene un estilo de vida más tranquilo y reservado. Prefiere pasar tiempo con familiares, amigos cercanos y sus queridos perros, quienes le brindan compañía y alegría. Cada concierto es una oportunidad para conectarse con su público, compartir su legado y celebrar la vida a pesar de las adversidades. La historia de Roberto Carlos es un testimonio de resiliencia, amor y superación. A través de los desafíos más difíciles, ha demostrado que es posible encontrar fuerza en los momentos más oscuros, y su legado sigue siendo una inspiración para millones de personas en todo el mundo. El legado de Roberto Carlos trasciende las canciones románticas que definieron generaciones y se expande hacia su impacto cultural, emocional y social. Como artista, su contribución va mucho más allá de los millones de discos vendidos o los innumerables premios acumulados a lo largo de su carrera. Es un símbolo de persistencia, amor y emoción que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música brasileña y mundial. Desde los comienzos de su carrera, Roberto Carlos demostró su habilidad para traducir sentimientos universales en canciones que tocan profundamente el corazón de las personas. Su música aborda temas como el amor, la esperanza, la nostalgia y la fe, conectando con audiencias de todas las edades y trascendiendo fronteras. No importa el idioma o la cultura, sus melodías han conquistado países de América Latina, Europa y otros rincones del mundo, logrando que su obra sea universal. Una de las características más destacadas de su legado es su capacidad para influir en otros artistas. Roberto Carlos marcó un camino para quienes buscan construir carreras sólidas basadas en autenticidad y emociones genuinas. Su impacto es evidente no solo en músicos brasileños, sino también en artistas internacionales que lo reconocen como una referencia en la composición e interpretación. El arte de reinventarse sin perder la esencia también forma parte crucial de su legado. Desde los días de la joven guarda, donde fue el ícono juvenil que definió una era,
Hasta su transición a las baladas románticas que consolidaron su carrera, Roberto Carlos mostró una capacidad única para adaptarse a los tiempos. A lo largo de las décadas, ha sabido mantenerse relevante sin comprometer su identidad artística, un logro admirable en una industria en constante evolución. Otro aspecto notable es su conexión con los fans. Roberto Carlos siempre ha mostrado gratitud y cariño hacia su público, convirtiendo cada presentación en un espectáculo íntimo y emocionante. La tradición de entregar rosas durante sus conciertos simboliza esta cercanía, un gesto que lo distingue y fortalece el vínculo con quienes han seguido su carrera a lo largo de los años. La espiritualidad también ocupa un lugar especial en su legado. Sus canciones que abordan temas de fe, esperanza y amor divino han ofrecido consuelo a innumerables personas en momentos de dificultad. Su disposición para expresar su religiosidad y valores en un contexto musical le ha permitido conectar con su audiencia en un nivel más profundo, ofreciendo inspiración y fortaleza. Roberto Carlos no solo es admirado por su música, sino también por su historia de vida. Su capacidad de superar tragedias personales, como la pérdida de su esposa María Rita y su hijo Dudu Braga, junto con los desafíos físicos que enfrentó desde la infancia, es un ejemplo poderoso de resiliencia. Transformó el dolor en arte, mostrando al mundo que las adversidades no son barreras insuperables, sino oportunidades para crecer y encontrar nuevos significados en la vida. Su influencia también se extiende a su contribución cultural y social. Roberto Carlos ayudó a definir la identidad musical de Brasil, siendo un referente de la música romántica y un puente entre generaciones. Sus canciones son parte de la banda sonora de innumerables vidas, marcando momentos importantes y creando memorias compartidas. Además, su ejemplo de superación personal ha inspirado a personas con discapacidades y otros desafíos, mostrando que la determinación y el amor por lo que uno hace pueden vencer cualquier obstáculo en un mundo donde las tendencias cambian rápidamente. Roberto Carlos se ha mantenido vigente gracias a su calidad musical, profesionalismo y dedicación. Incluso en la era digital, sus canciones continúan siendo redescubiertas por nuevas generaciones, confirmando que su arte es verdaderamente atemporal. El legado de Roberto Carlos es un testimonio de su talento inigualable, su conexión genuina con el público y su capacidad de transformar emociones humanas en música universal. Más que un cantante, es un ícono cultural, un ejemplo de perseverancia y un símbolo de la fuerza del amor y la música. Su nombre quedará para siempre en la historia como uno de los grandes artistas que no solo definió una era, sino que continúa inspirando a millones con su arte y su historia de vida. La historia de nuestros ídolos es un recordatorio de lo valioso que es reconocer a quienes nos inspiran mientras aún están entre nosotros. Roberto Carlos nos ha regalado décadas de música, emoción y recuerdos inolvidables, y hoy más que nunca debemos valorar su legado. Ahora te pregunto, ¿qué emociones te despertó esta historia? ¿Qué piensas sobre la importancia de rendir homenaje a nuestros artistas en vida? Y, por último, ¿hay algún autor o artista cuya historia te gustaría conocer? Déjame tu respuesta en los comentarios, estaré leyendo cada una de ellas.